Saludos hermanos, muchas bendiciones. Hoy vamos a desarrollar un tema que lleva por título Escritos de Elena G. de White o de sus asistentes literarios. En años recientes, diversos documentos y videos han surgido con la intención de desacreditar la autoridad profética de Elena G. de White, argumentando que sus escritos no son producto de inspiración divina, sino meramente el resultado del trabajo de secretarias y asistentes literarios. A pesar de que estos argumentos ya han sido utilizados por algunos críticos en el pasado, tales materiales se presentan como si fueran una nueva luz. Incluso, algunos han llegado a afirmar que la información sobre cómo se prepararon los libros de Elena G. de White se ha mantenido oculta durante muchos años, lo que ha llevado a algunos adventistas, incluidos pastores y laicos, a adoptar una concepción errónea sobre el papel de Elena G. de White y de sus escritos dentro del movimiento adventista del séptimo día. Para ciertos críticos, Elena G. de White no debe ser considerada como una verdadera profeta, mientras que para otros sí poseía el don de profecía, pero su autoridad no es equiparable a la de los profetas canónicos, sino inferior o secundaria. Estos últimos sostienen que sus escritos son meramente inspiraciones devocionales para nuestra vida espiritual y no poseen carácter autoritativo en cuanto a doctrina o interpretación bíblica. Lamentablemente, estas ideas son promovidas por algunos individuos que profesan el adventismo, incluyendo laicos, pastores e incluso profesores en universidades adventistas. El presente estudio tiene como objetivo abordar brevemente 4 aspectos para demostrar que la elaboración de los escritos de Elena G. de White se ajusta al modelo bíblico de revelación e inspiración, aún cuando tuvo asistentes literarios, y que tal práctica fue siempre transparente, no fue algo oculto, y que por lo tanto los argumentos de los críticos carecen de fundamento. Los 4 aspectos son los siguientes. Número 1. La manera en que Dios comunicó su mensaje a los profetas no consistió en dictar palabra por palabra lo que debían transmitir. Más bien se trató de un proceso de comunicación cognitiva, es decir, un proceso en el que Dios actuó por medio de las facultades intelectuales del profeta, permitiéndole comprender el mensaje recibido y expresarlo con sus propias palabras. En este proceso, Dios transmitía al profeta información, lo que se conoce como revelación, y el profeta, al procesarla intelectualmente según su contexto histórico, formación y capacidades, la comunicaba verbalmente o por escrito. Esto es inspiración, siempre bajo la guía y supervisión constante del Espíritu Santo. Comprender este concepto es clave para entender el funcionamiento del don de profecía en la elaboración de escritos inspirados. Si las Sagradas Escrituras hubieran sido dictadas literalmente por Dios, cualquier intervención humana, por mínima que fuera, afectaría directamente la integridad de la palabra divina. Para fines de nuestro estudio, esto implica lo siguiente: si cada palabra de la Biblia fue dictada por Dios, entonces los escritos de Elena G. de White deberían ser rechazados, dado que, como se verá, algunos de sus textos fueron corregidos y la mayoría de sus libros fueron compilados por sus secretarias. En cambio, si el modelo bíblico de revelación e inspiración implica que el profeta comunicó lo revelado usando sus propias palabras y que dichas palabras podían ser mejoradas, corregidas o compiladas sin afectar el contenido de la revelación, entonces no existe impedimento para aceptar los escritos de Elena G. de White como auténticamente inspirados. Número 2. Elena G. de White nunca ocultó que sus asistentes literarios contribuyeron
en la compilación y revisión de algunos de sus libros. En este punto analizaremos cuál fue el rol de dichos asistentes literarios y demostraremos que es erróneo afirmar que sus escritos fueron elaborados por sus secretarias. 3. La práctica de contar con asistencia literaria, es decir, con secretarios, no es ajena a la forma en que funciona el don de profecía en la Biblia. Examinaremos ejemplos de profetas canónicos que contaron con personas ejerciendo la función de asistentes literarios, secretarios o amanuenses. Esta práctica no desacredita la inspiración divina de esos libros canónicos. Y 4. Algunos libros canónicos fueron compilados de manera similar a ciertos libros de Elena G. de White. Por lo tanto, si se rebaja la autoridad de los escritos de Elena G. de White por haber sido compilados, sería necesario aplicar el mismo criterio a los libros canónicos que siguieron un proceso similar. Obviamente, restar autoridad a un libro inspirado implica ubicarse al margen de la fe cristiana. Es necesario abordar estos puntos para comprender adecuadamente el papel de Elena G. de White y sus escritos dentro del movimiento adventista, así como para contrarrestar las críticas infundadas que buscan desacreditar su autoridad profética. Esos 4 puntos los vamos a desarrollar en los siguientes videos.